Imagina esto. Tienes 17 años, estás comprometido y en un solo momento tu vida se derrumba. Tu prometida está embarazada, pero no es tuyo. Ella te mira a los ojos y dice lo imposible. Este hijo viene de Dios. En la Nazaret del siglo I, esto no es confusión, es una sentencia de muerte. El adulterio significa apedreamiento, vergüenza pública, sangre en las calles. Puedes irte en silencio y salvar tu nombre, o quedarte y poner en riesgo ambas vidas. Esto no es ficción, es la realidad de José, un joven carpintero de Nazaret. Es un hombre común, manos curtidas, trabajo honesto, una reputación frágil, la única riqueza que posee. Está comprometido con María. Su promesa ante Dios ya es vinculante, aunque aún no vivan juntos. Entonces, ella regresa de visitar a una pariente y pronuncia palabras que lo destrozan. José conoce la ley, sabe lo que la gente exigirá. Tiene todo el derecho de exponerla y marcharse libre, pero es justo y la misericordia lo detiene. Así que decide dejarla en secreto, cargar él mismo con la vergüenza, pero salvarle la vida. Una noche, una decisión. Todo pende de un hilo. Y entonces, un sueño. Un ángel habla con una claridad que estremece. José, no temas recibir a María como tu esposa. Lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Llega la mañana. La lógica grita, huye. La razón ofrece una salida. No hay pruebas, solo fe. José se queda. Toma a María como esposa. Acepta los susurros, la sospecha, el malentendido de toda una vida. Se convierte en el padre terrenal de un hijo que no es biológicamente suyo. Poco después, un decreto romano los obliga a viajar casi 150 kilómetros hasta Belén. María está a días de dar a luz, sin comodidad, sin seguridad, solo camino, polvo, miedo y confianza. Llegan, no hay lugar, no hay refugio, solo un establo. Allí, entre silencio y paja, José ayuda a traer al mundo a un niño que cambiaría la historia, no por el poder, sino por el amor. José nunca predicaría, nunca escribiría una sola palabra. Su fe sería silenciosa, casi invisible, medida no en discursos, sino en obediencia, en quedarse, en proteger, en presentarse cada día para un hijo que el mundo llegaría a adorar. La historia recuerda el milagro, pero el cielo recuerda al hombre que permaneció a su lado cuando marcharse habría sido más fácil. Y a veces así se escribe la historia, no por reyes, sino por personas comunes que eligen una confianza imposible. Si perezco, que perezca. 4 palabras, una sentencia de muerte. La reina Esther está de pie frente a la sala del trono. La ley persa es brutal. Cualquiera que se acerque al rey sin ser llamado puede ser ejecutado. Pero si ella no entra, su pueblo morirá. En 11 meses, todo judío del imperio ha sido marcado para la destrucción. Ella es reina, pero también es judía, y nadie en el palacio lo sabe. Persia, siglo V a.C. El rey Jerjes gobierna 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Su palacio es de oro y poder absoluto. Un solo movimiento de su cetro significa vida
otro, muerte. Ester no nació en la realeza. Su nombre era Hadasa, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo. Tras el destierro de la reina anterior, el rey exigió una nueva. Ester fue elegida, ganó su favor y la corona. Por consejo de Mardoqueo, ocultó su identidad. En ese palacio, el silencio era supervivencia. Entonces apareció Amán, segundo solo después del rey, orgulloso, implacable, hambriento de honor. Todos se inclinaban, excepto Mor el Mardoqueo. Furioso, Amán convenció al rey de que cierto pueblo era peligroso y ofreció plata por su eliminación. El decreto fue sellado con el anillo real. No podía revocarse. A los judíos les quedaban 11 meses de vida. Mardoqueo lloró abiertamente. Ester intentó callarlo, pero él envió un mensaje. No pienses que escaparás. Si guardas silencio, la liberación vendrá de otro lugar, pero tú perecerás. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Ester conocía el riesgo. Hacía 30 días que no era llamada. Cualquiera que entrara sin invitación podía morir, a menos que el rey extendiera el cetro de oro. Ella pidió 3 días de ayuno. Luego respondió: iré al rey aunque sea contra la ley. Si perezco, que perezca. Al tercer día entró en el atrio. El silencio cayó. El rey levantó la mirada y extendió el cetro de oro. Ester vivió y esperó. A través de 2 banquetes fue tejiendo la tensión. Aquella noche, el rey descubrió que Mardoqueo había salvado su vida y nunca fue recompensado. A la mañana siguiente, Amán fue obligado a honrar al hombre que planeaba matar. En el banquete final, Ester habló, reveló el complot, reveló a su pueblo, nombró a Amán. La justicia fue rápida. Amán fue ejecutado en la horca que había construido para Mardoqueo. Un nuevo decreto salvó a los judíos. El día de destrucción se convirtió en un día de victoria, recordado como Purim. Ester, huérfana, reina. A veces el valor es cruzar la puerta de todos modos, incluso cuando el miedo es real. Hoy. Él mató a 1000 soldados con la quijada de un burro. Arrancó las puertas de una ciudad de sus bisagras y las cargó cuesta arriba como trofeos. Los ejércitos no podían detenerlo. Las cuerdas se rompían cuando flexionaba sus músculos. Los reyes temían su nombre. Este hombre era Sansón. Antes de que naciera, un ángel declaró su destino. Israel estaba oprimido bajo el dominio filisteo, y Sansón sería apartado para comenzar su liberación. Ninguna navaja tocaría su cabeza. Su fuerza no era natural, era divina. Al crecer, el Espíritu del Señor lo capacitó. Desgarró a un león con sus propias manos. Incendió los campos del enemigo en una sola noche. Cuando fue traicionado, respondió con violencia desbordante. Un ejército de un solo hombre, imparable, intocable. Pero las batallas más grandes de Sansón nunca fueron en el campo de guerra. Amó lo que debía evitar. Siguió el deseo en lugar de la disciplina. Poco a poco, en silencio, trató su llamado como un juego, confiado en que su fuerza siempre permanecería. Entonces llegó Dalila. Ella no lo atacó con espadas ni soldados, atacó su corazón. Día tras día lo presionó, lo interrogó, hirió su orgullo. Si me amaras, confiarías en mí.
Sansón podía romper cadenas de hierro, pero no las emocionales. Agotado, entregó la verdad. Su fuerza estaba ligada a su voto, simbolizado por su cabello sin cortar. Mientras dormía en su regazo, cayeron las tijeras. Cuando se levantó para pelear, no ocurrió nada. El Señor se había apartado de él. Ciego, encadenado y humillado, Sansón fue reducido a moler grano en la prisión, un objeto de burla. El hombre más fuerte con vida, ahora sin poder. Pero su cabello comenzó a crecer. En una gran fiesta, los filisteos lo llevaron a su templo para divertirlos. Miles observaban mientras él se colocaba entre las columnas, ciego, quebrantado. Por primera vez, Sansón oró: Señor, acuérdate de mí, dame fuerzas una vez más. Empujó. Las columnas colapsaron. El templo cayó. En su muerte, Sansón destruyó a más enemigos que en toda su vida. La historia de Sansón no trata de una fuerza perdida, sino de una fuerza mal entendida. Los dones de Dios son poderosos, pero nunca son casuales. El llamado exige carácter. El poder sin obediencia conduce a la ruina. Y aún después de un fracaso catastrófico, la redención sigue siendo posible. Porque cuando el hombre más fuerte finalmente se humilló ante Dios, Dios todavía escuchó. Su caída fue ruidosa, pública y devastadora, pero su regreso fue silencioso. Y a veces es en el silencio donde Dios restaura lo que el orgullo destruyó. Lo perdió todo, no porque fuera malvado, no porque fuera descuidado, sino porque fue fiel. La historia de Job plantea una pregunta difícil. ¿Puede la fe sobrevivir cuando Dios no da explicaciones? Job vivía en la tierra de Uz. La Escritura lo describe de forma sencilla: íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era rico, respetado, devoto. Tenía familia, tierras y honor. Pero la fe de Job no era un optimismo ingenuo. Ofrecía sacrificios diciendo: tal vez hayan pecado en su corazón. Job no confiaba en el azar, confiaba en Dios. Entonces todo se derrumbó. Sin advertencia, llegaron mensajeros, uno tras otro. Saqueadores robaron su ganado, el fuego destruyó sus ovejas. Una tormenta derrumbó una casa, matando a todos sus hijos. Cada pérdida llegó antes de que la anterior pudiera comprenderse. Luego vino el golpe final. Su cuerpo fue herido con llagas dolorosas. Job se sentó entre cenizas, rascando su piel con un pedazo de cerámica, vivo, pero vacío de todo lo que antes lo definía. Su esposa dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Entonces llegaron sus amigos. Al principio se sentaron con él en silencio, pero el silencio no duró. Explicaron su sufrimiento. Debes haber pecado. Dios es justo, por lo tanto, eres culpable. Arrepiéntete y todo será restaurado. Sus palabras sonaban piadosas, pero hirieron más de lo que sanaron. A veces, lo más cruel es explicar un dolor que no tiene explicación. Finalmente Job habló con honestidad cruda. Cuestionó a Dios, maldijo el día en que nació, preguntó por qué sufren los justos. Sin embargo, hubo algo que nunca hizo: nunca se apartó. Incluso en su enojo, Job habló con Dios, no solo acerca de él. La fe ya no era certeza, era la negativa a irse. Entonces, desde la tormenta,
Dios respondió, sin explicaciones, sin razones, solo preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes ordenar a la mañana? ¿Das tú fuerza al caballo? Dios no reveló respuestas, sino perspectiva. Job vio que el universo era más grande que su dolor y que Dios era más sabio que sus preguntas. Dijo, hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Dios restauró la vida de Job, pero la verdadera restauración ya había ocurrido. La fe de Job ya no dependía de la recompensa, descansaba en el encuentro. La fe no es creer que nada malo sucederá. La fe es confiar en Dios cuando nada tiene sentido. Job no recibió explicaciones, recibió a Dios mismo. Y a veces, eso es suficiente. María de Magdala vivió durante un tiempo bajo fuerzas que no podía romper. La Escritura habla de 7 demonios que la tenían atada, aunque no dice por cuánto tiempo. Lo que se sabe es suficiente. Sus días estaban marcados por la agitación, sus noches por el miedo, su voz ahogada bajo el peso de lo que no podía escapar. Su vida estaba fracturada, su esperanza desgastada, y la gente hablaba de ella más con cautela que con compasión. Entonces conoció a Jesús. Con una palabra, Él expulsó su tormento, sin espectáculo, sin demora. En un instante, lo que la ataba desapareció. Desde ese día lo siguió, no para ganar favor, sino porque su vida le había sido devuelta. Viajó con los discípulos, apoyó el ministerio, escuchó enseñanzas que restauraron su mente. No buscaba atención, ya no necesitaba demostrar nada. La gratitud, no la ambición, marcaba sus pasos. Cuando Jesús fue arrestado, el miedo dispersó a muchos. Los rumores se extendieron, las puertas se cerraron, los pasos huyeron en la noche. Pero María permaneció cerca de la cruz. Vio al que la había sanado ser burlado y crucificado. Lo escuchó perdonar a sus ejecutores. Vio su cuerpo debilitarse y sintió que el mundo se inclinaba cuando él exhaló por última vez. No entendía el significado del momento, pero se negó a abandonar a aquel que no la había abandonado. A veces la fe es simplemente quedarse cuando todo dentro de ti quiere huir. Después de su muerte, siguió a José de Arimatea hasta la tumba, grabando en la memoria el lugar donde la piedra fue colocada. Antes del amanecer del tercer día, regresó con aromas, esperando silencio, con la esperanza de al menos honrar lo que quedaba. Pero la piedra ya no estaba. Corrió a buscar a los discípulos y Pedro y Juan fueron, vieron la tumba vacía y se marcharon sin saber qué pensar. María se quedó, sostenida por el duelo y la lealtad. Llorando afuera miró dentro y vio ángeles, pero su corazón estaba fijo en una sola pregunta: ¿dónde estaba su Señor? Al darse vuelta, vio a un hombre que pensó que era el jardinero. Buscaba respuestas hasta que él dijo su nombre, una palabra, y el reconocimiento rompió su tristeza. Ella conocía esa voz. Jesús estaba vivo. Él la envió a contar a los discípulos. Y así María Magdalena se convirtió en la primera testigo de la resurrección. La mujer que antes estuvo rota, ahora encargada de la noticia más grande jamás pronunciada. Ella permaneció cuando otros se marcharon, y porque se quedó, vio lo que los apresurados no vieron, que la muerte no tuvo la última palabra y que la lealtad
puede conducir a la revelación. Él no era más ruidoso que los demás, no era el primero en creer, y se negaba a fingir certeza cuando su corazón estaba lleno de preguntas. La historia lo recordaría como Tomás el incrédulo. Pero la Escritura cuenta una historia más profunda, la historia de un hombre que amaba la verdad más que la comodidad. Tomás era uno de los 12. A diferencia de Pedro o Juan, rara vez hablaba si no era necesario. Cuando Jesús habló de ir a un lugar peligroso, Tomás fue quien dijo: «Vayamos también nosotros para que muramos con él». No era temerario, era honesto. Cuando Jesús habló de irse y de preparar un lugar, Tomás preguntó lo que otros pensaban, pero temían decir: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Rechazaba respuestas vagas. Quería una verdad firme sobre la cual pudiera apoyarse. Entonces llegó la cruz. Tomás no solo perdió a un maestro, perdió un futuro. Había dejado su trabajo, sus planes, su seguridad. La esperanza se derrumbó bajo el peso de los clavos y el silencio. Mientras otros se reunían, la Escritura guarda silencio sobre Tomás. Tal vez el dolor necesitaba distancia. No todos lloran de la misma manera. Cuando regresó, los demás dijeron: «Hemos visto al Señor». Tomás no discutió. Dijo en voz baja: «Si no veo las heridas, no creeré». Esto no era orgullo. Era un corazón herido que se negaba a aceptar una esperanza falsa. Pasaron 8 días. Entonces Jesús se puso en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Se volvió hacia Tomás y lo invitó a ver las heridas. No hubo reproche, solo misericordia. Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». La fe nació no del consuelo, sino de la verdad. Tomás nos enseña esto. La fe no es la ausencia de duda, es el valor de buscar la verdad y permanecer lo suficientemente cerca como para ser encontrado. Dios no se ofende por las preguntas, no se siente amenazado por la incertidumbre. La duda honesta puede ser una puerta, no un muro. Tomás dudó, pero se quedó. Y quienes permanecen el tiempo suficiente suelen ver con más claridad que aquellos que nunca cuestionan nada. Por eso su historia permanece, no para avergonzar la duda, sino para redimirla. La verdad no teme ser examinada. La luz no huye de la búsqueda sincera. Y la fe, cuando finalmente habla, puede hacerlo con una certeza silenciosa e inquebrantable. Tomás nos muestra que la fe no se apresura. Maduró en el silencio, en la espera, en las heridas vistas con claridad. Y cuando llegó, se arrodilló, no por miedo, sino por reconocimiento. Preguntó, esperó, y cuando la verdad estuvo delante de él, no se apartó. Creyó, no a ciegas, sino plenamente. Esta es la fe que permanece, siempre, siempre. Amén.